Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Después de la multiplicación de los panes, Jesús obligó a sus discípulos que subieran a la barca y pasaran antes que él a la otra orilla, mientras él despedía a la multitud. Después subió a la montaña para orar a solas. Y al atardecer todavía estaba allí, solo. La barca estaba muy lejos de la costa, sacudida por las olas, porque tenían viento en contra. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos, caminando sobre el mar. Los discípulos, al verlo caminar sobre el mar, se asustaron. «Es un fantasma», dijeron, y llenos de temor se pusieron a gritar. Pero Jesús les dijo: «Tranquilícense, soy yo, no teman». Entonces Pedro le respondió: «Señor, si eres tú, mándame ir a tu encuentro sobre el agua». «Ven», le dijo Jesús. Y Pedro, bajando de la barca, comenzó a caminar sobre el agua en dirección a él. Pero al ver la violencia del viento tuvo miedo, y como empezaba a hundirse, gritó: «Señor, sálvame». Enseguida Jesús le tendió la mano y lo sostuvo mientras le decía: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en ella se postraron ante él, diciendo: «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». Palabra del Señor. Hola amigos y amigas, nos encontramos en torno a la palabra de Dios, esta propuesta de amor de Dios hacia nosotros, sus hijos. Muchas veces nosotros tenemos esta mentalidad que tuvo Israel, esta mentalidad un poco individualista, creyendo que tenemos que acaparar los bienes de Dios, que acaparar la bendición de Dios, que somos los únicos destinatarios de esa bendición de Dios. Justamente el Evangelio hace permanentemente este esfuerzo de dar a conocer a los discípulos, a la comunidad cristiana primitiva, que el amor de Dios es para todos, que los destinatarios del amor de Dios son todos los hombres. A los discípulos les costó mucho hacer este paso, porque como buenos israelitas pensaban ellos que el amor de Dios estaba destinado hacia ellos y no hacia otros. El Evangelio dice que Jesús tuvo que obligar a los discípulos a subir a la barca y a pasar a la otra orilla. Pasar a la otra orilla significaba pasar a la orilla oriental, pasar el río Jordán. Esta orilla oriental era el lugar de los paganos. Jesús tuvo que obligarlos, lo cual significa que no tenían muchas ganas los discípulos de pasar a la otra orilla, de llevar la palabra de Dios a los paganos. Ellos creían que los destinatarios de la salvación eran solo ellos. En cambio, ellos son instrumentos para que la salvación llegue a todos. Este episodio es relatado después de el episodio de la multiplicación de los panes, así llamado, o distribución de los panes. En realidad, ¿cuál es el pan con el cual Jesús alimenta a sus discípulos? El pan de su palabra. Estas 12 canastas que sobran después de que Jesús distribuye los panes a la multitud, estas 12 canastas destinadas a los 12 discípulos, estas 12 canastas son la palabra de Dios que ellos tienen que llevar a la otra orilla, al lugar de los paganos. Entonces, hay una invitación a pensar que la palabra de Dios tiene como destinatarios a todos, que debe ser llevada por la comunidad cristiana a todos. Todos son destinatarios de esta salvación. Luego el Evangelio dice que Jesús va a solas a la montaña y al atardecer todavía estaba allí, manda a los discípulos a que vayan a la otra orilla. Obviamente no tenemos que tomar este texto como una crónica simplemente, sino que tendremos que ver qué catequesis se nos da, cuál es la enseñanza que el texto quiere darnos. Esta barca, sabemos que la barca en el pensamiento de la primitiva comunidad cristiana es justamente la comunidad cristiana, es decir, la iglesia primitiva es la barca. Esta barca está sacudida por las olas,
porque tenían viento en contra. En la mentalidad primitiva de los hebreos, también de la Mesopotamia, el mar era signo del mal, de las amenazas, de toda amenaza contra las fuerzas del bien. Entonces, el mar era la fuerza que amenaza contra las fuerzas del bien. Por eso, este mar sacudido por las olas está simbolizando el mal. La comunidad cristiana, la barca, está en medio de esta situación dificultosa. Jesús no le ahorra inmediatamente a esta barca meterse en esta situación dificultosa. La comunidad de Jesús está en medio de este oleaje movido por el viento, está en medio de situaciones conflictivas. Y tenemos que saber que como comunidad cristiana tendremos que convivir siempre con esos conflictos. ¿Cuál es el problema? El problema es tener la certeza de que en esos conflictos Jesús está. Y este fue el problema que tuvieron los discípulos. Ellos pensaron que Jesús tenía que estar con ellos físicamente, y este es el problema de las comunidades cristianas. Jesús no está con nosotros físicamente hoy. Jesús está, ciertamente, y el Evangelio lo va a dejar entrever, que finalmente Jesús se hace presente, pero a la hora de nosotros llevar adelante la tarea evangelizadora, ahora a la hora de pensar de qué manera podemos llevar adelante lo que Jesús nos ha dejado, su enseñanza, a la hora de pensar si realmente nuestra vida tiene sentido poniéndola a disposición del bien de los demás, todo esto nos crea cierta duda. ¿Jesús está o no está? ¿Jesús se hace presente o no se hace presente? Y aparece esta imagen en este diálogo de Jesús con los discípulos, luego con Pedro, la imagen de un fantasma. Es un fantasma, aparece también en otro lugar del Evangelio. Esta cuestión del fantasma es una imagen muy pobre para decir una condición nueva en la cual Jesús está. No es la condición física, material, corpórea, sino la nueva condición en la cual Jesús se hace presente en la comunidad cristiana. En la barca va a subir Jesús finalmente, pero el fantasma es esta imagen, como decíamos, muy pobre, para decir una nueva manera que Jesús tiene de estar entre nosotros en la comunidad cristiana y con los discípulos. También juega un papel importante el tema de la situación, podríamos decir, el momento del día, el atardecer, el amanecer. Primero dice que al atardecer estaban allí solos. Los discípulos en el atardecer significa entra la oscuridad. La oscuridad significa no hay una posibilidad de vislumbrar la presencia de Jesús. La comunidad cristiana, cada uno de nosotros, muchas veces vivimos esta situación de oscuridad, de atardecer. No siempre vislumbramos esta presencia de Jesús. Finalmente, a la madrugada, Jesús va hacia ellos, camina sobre el mar. Ellos todavía no descubren que es Él. Todavía no se dan cuenta que es Él. ¿Cuándo van a saber la identidad verdadera de Jesús como Hijo de Dios? Lo van a saber ciertamente después de la Pascua. Después de la Pascua se abre a los cristianos, se abre a la comunidad cristiana primitiva, la posibilidad de descubrir la verdadera identidad de Jesús. Antes no. Entonces esta madrugada es la Pascua. Para ellos, entonces, de a poquito, en medio de las dudas, se va abriendo la posibilidad de descubrir quién es Jesús. Jesús es verdaderamente el Hijo de Dios. Está entonces luego este diálogo de Jesús con Pedro. Jesús que camina sobre el agua, ya sabemos, no se trata de una imagen, no se trata más que de una imagen. Jesús que camina sobre el agua es Dios que camina, lo dice el libro de Job. Dios puede caminar sobre las aguas, tiene poder sobre la tempestad, poder sobre las aguas agitadas, que justamente significan el mal, el símbolo del mal. Entonces, este Dios que en el libro del Éxodo puede dividir las aguas, tiene poder sobre las aguas. Entonces, de a poquito se va revelando la identidad del Hijo de Dios aquí, que camina sobre las aguas. Es el signo de que Jesús es el Hijo de Dios. Es Dios que se hace presente en medio de nosotros en esta humanidad de Jesús de Nazaret.
Entonces, este es el hecho de caminar sobre las aguas y luego el diálogo entre Jesús y Pedro. Si eres tú, mándame ir a tu encuentro sobre el agua. Jesús que le dice a Pedro que sí, que vaya hacia él. Pedro baja de la barca y comienza a caminar sobre el agua hacia el encuentro de Jesús. Parece que Pedro tiene miedo, se está por hundir, tiene miedo. Nos damos cuenta cómo no es un texto escrito al modo de una crónica. Pedro era un pescador sabe nadar. Entonces, ¿cómo va a tener miedo de hundirse? Obviamente, no se trata de el miedo, materialmente hablando, de hundirse materialmente en el agua que tiene Pedro, sino que expresa el miedo que todos nosotros tenemos frente a este hecho de dar nuestra vida. ¿Damos la vida o no damos la vida? Dudamos como Pedro. ¿Damos la vida? ¿Vivimos el precepto del Señor? ¿Ponemos nuestra vida a disposición del bien de los demás? ¿Hacemos esto o no lo hacemos? Esta es nuestra duda, como la duda de Pedro. ¿Lo hacemos o no lo hacemos? Cuando nosotros tenemos los ojos fijos en Él, entonces sí podemos hacerlo. Cuando nosotros desviamos la mirada de Jesús, de su propuesta, entonces ya entramos en duda. ¿Hacemos o no hacemos bien a los demás? ¿Vivimos como todos o vivimos como lo propone el Evangelio, que tantas veces significa apartarnos del pensamiento del mundo? Y Jesús que le tiende la mano a Pedro. Jesús tiene que pescarlo a Pedro. Jesús le había dicho a Pedro, tú serás pescador de hombres. Y en este caso es Jesús que lo tiene que pescar a Pedro, lo tiene que sacar de las aguas, el símbolo del mal. Lo tiene que sacar de ese pensamiento mezquino, ese pensamiento que no lo lleva a la plenitud de vida, y entonces con Jesús Pedro sube nuevamente a la barca, a la comunidad cristiana. Termina el texto diciendo que subieron a la barca y el viento se calma. El viento se calma. Este Jesús entonces es el Hijo de Dios, así se descubre al final, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Esto significa Dios se ve reflejado en el Hijo, el Padre se ve reflejado en el Hijo. Este es verdaderamente el Hijo de Dios. Sabemos que en la mentalidad de aquel tiempo, el Hijo no era solamente aquel que se parecía biológicamente al Padre desde el punto de vista físico, sino que el Padre reconoce que este es el Hijo cuando en realidad este Hijo vive los valores del Padre, vive aquello que el Padre está viviendo como valores, como opciones de vida para siempre. Por lo tanto, Jesús es la imagen del Padre. Él hace presente quién es el Padre, la identidad del Padre. En su manera de vivir, en su donación de vida permanente, hace presente al Padre entre nosotros. La comunidad cristiana primitiva tuvo dificultades en creer en Jesús. También nosotros tenemos estas dificultades. Muchas veces tenemos estas dudas. Estamos inmersos en las aguas turbulentas del mal. Estamos en situaciones de oposición. En cuántas ocasiones la comunidad cristiana, la iglesia, vive estas situaciones de oposición. No solamente diverso, sino muchas veces adversa es la predicación del Evangelio frente a la propuesta del mundo. La mirada puesta en Jesús es lo que nos alienta, nos alivia, nos sostiene, nos saca del mar. Hasta la próxima.